Pensaba que mi vida era tranquila, rutinaria, sin sobresaltos, hasta que un encuentro casual en la lavandería del barrio despertó en mí algo que creía muerto. No fue amor, fue una chispa peligrosa y silenciosa, una chispa que incendiaría todo. No era un día especial. Martes, 6 de la tarde, calor asfixiante en Valencia. Bajé al lavadero del barrio con una bolsa de ropa que no cabía en la vieja lavadora de casa. Mi marido todavía no había vuelto del trabajo. Yo solo quería terminar rápido y volver a casa a preparar la cena. Nada más. Pero lo vi. Estaba allí, de pie frente a una de las secadoras, concentrado, doblando unas camisetas. El vecino del cuarto B lo había visto cientos de veces, arreglando su coche en la cochera, caminando al supermercado, saludando con un gesto educado. Siempre solo, desde que enviudó hace años. Un hombre silencioso, que parecía no molestar a nadie. Nunca lo miré realmente. Hasta ese día. Él levantó la vista un momento y nuestros ojos se encontraron. No sonrió, no se inmutó, pero algo pasó. No sabría explicarlo. Fue como si, por un segundo, se apagaran los ventiladores, el ruido de las máquinas, incluso el sonido de mis propios pensamientos. No fue una mirada vulgar, no había intención, solo una conexión inmediata, incómoda y viva. Me senté, metí las monedas en la máquina, eché el detergente y fingí que revisaba el móvil. Pero no estaba leyendo nada. Estaba sintiendo. Algo que no esperaba. Algo que no buscaba. Intenté ignorarlo. Al rato, tuve que cambiar la ropa a la secadora. Él seguía allí, terminando su colada. Me acerqué, saqué las sábanas húmedas y una funda cayó al suelo. Me agaché. También lo hizo él. Su mano tocó la mía, apenas un segundo. Piel áspera, seca, nada más. Pero bastó. No dijimos palabra. No era necesario. La electricidad del roce dijo todo. Volví a sentarme con el corazón más acelerado de lo normal. Él regresó a su banco, dobló otra camiseta y por el rabillo del ojo volvió a mirarme. Discreto, preciso, como si supiera que yo también lo estaba haciendo. Pensé en mi marido, en lo mucho que ha hecho por nosotros, en lo atento que es, en cómo nunca olvida una fecha especial, y aún así no recordaba la última vez que me miró como lo hizo ese hombre, con presencia, con interés, con deseo sin palabras, y eso me golpeó. Cuando terminé, recogí todo rápido, pero antes de salir, vi mi reflejo en el cristal de la puerta, las mejillas coloradas, los ojos encendidos. Caminé de regreso a casa más despacio que nunca, como si las piernas dudaran del camino, como si algo hubiese cambiado y no supiera exactamente qué. Esa noche me duché 2 veces, la segunda vez sin razón. Solo quería volver a sentir el agua. Después saqué del cajón un conjunto de lencería que llevaba meses guardado. No era para nadie, ni para mi marido, ni para el vecino. Era para mí, para recordar cómo se sentía el cuerpo cuando aún decía algo, cuando aún respondía a una mirada. Al día siguiente, sin pensarlo, al preparar el café, mis ojos buscaron la cochera del cuarto B antes de mirar la hora. Y ahí estaba él, sudado, sin camiseta, arreglando algo, como siempre. Y yo me quedé mirando. No por curiosidad, no por lujuria, por necesidad. No pasó nada. No hubo palabras. Solo esa certeza incómoda de saber que alguien te ve de verdad. No como rutina, no como parte del mobiliario doméstico, sino como una persona que aún respira, aún provoca, aún despierta algo. Volví a la cocina. Mi marido ya se había ido. Dejé los platos sucios. No por pereza, sino porque no quería seguir siendo invisible. Caminé por la casa sin rumbo. Me sentía viva. Y fue entonces cuando entendí. La rutina no me dolía por lo que era, sino por todo lo que ya no me ofrecía. Y esa ausencia la había llenado, sin buscarlo. Un gesto simple, una mirada en una lavandería cualquiera, un martes cualquiera. Y eso solo era el comienzo. El jueves amaneció pesado, con ese calor húmedo que se pega al cuerpo desde temprano. Me levanté antes que mi marido, preparé el desayuno como siempre y lo observé marcharse sin decir nada especial. Él no notó nada distinto. Yo sí. Después de ducharme, abrí el cajón sin pensar demasiado
y elegí un conjunto blanco, casi transparente. No iba a salir, no tenía planes, pero lo usé igual, no por él, ni por el vecino. Era otra cosa, una especie de prueba, si aún podía sentirme visible. Caminé descalza por la casa, sin rumbo fijo. Me asomé al patio trasero con una bolsa de basura en la mano. Y ahí estaba él, el vecino del cuarto B, agachado sin camiseta, intentando arreglar una maceta rota. El sudor le recorría la espalda. Me vio y no desvió la mirada. Tampoco yo. Crucé el patio hasta el cubo de basura sin apurar el paso. No sonreí, no saludé, solo lo miré. Y él lo mismo. Me apoyé en la verja que separa nuestras casas. El aire estaba denso. Mi respiración también. Lo tenía a 3 metros. Y sentía que algo invisible nos empujaba. No hablamos. Solo nos miramos. Entonces lo hizo. Se acercó. Lento, como si cada paso tuviera peso. Extendió la mano y tocó mi brazo. Un gesto leve, pero claro. Yo no me moví. No lo rechacé. No dije nada. Su mirada lo dijo todo. Y la mía también. Me besó. Fue breve, casi torpe, nada planeado, nada romántico. Pero no lo detuve. No respondí, pero tampoco me aparté. Y eso, en ese momento, lo fue todo. Volví a casa con las piernas temblorosas. Cerré la puerta y me encerré en el baño. Me miré al espejo. No era culpa. Tampoco era orgullo. Era una sensación nueva. Como si algo hubiera despertado dentro de mí después de años de estar dormido. Durante el almuerzo, mi marido hablaba de su jefe, de un nuevo cliente, de cosas que antes me importaban. Yo asentía, cortaba el pan, fingía escuchar, pero en mi cabeza solo había una imagen, la de ese momento, el beso, la mano en mi brazo, el calor, la electricidad. Esa noche mi marido quiso tocarme, como hacía siempre, con suavidad, con rutina. Lo dejé, cerré los ojos, pero no estaba allí. Estaba en el patio, con otro hombre, con otra energía, con otra versión de mí que no conocía. Al día siguiente, mientras preparaba el café, mi mirada volvió a buscar la cochera del vecino. Ya no era casual, lo esperaba, aunque no supiera para qué. Y entonces sucedió lo inesperado. Mi marido, mientras revisaba el grifo de la cocina, que goteaba desde hace días, murmuró: «Voy a pedirle al vecino que le eche un ojo a esto. Yo no tengo tiempo esta semana». Asentí. No alcé la vista, pero sentí que el estómago se me apretaba. La idea de tenerlo dentro de casa, cerca, sin testigos, me revolvía. No por miedo, por lo que eso podía significar, porque sabía que si él cruzaba esa puerta, nada volvería a ser neutral. Pasé toda la mañana siguiente con una ansiedad que no lograba disfrazar. Me vestí con cuidado, sin exagerar. Me perfumé apenas, como quien prepara un terreno, sin admitirlo. A media mañana sonó el timbre. Ya sabía quién era. Abrí la puerta. Él estaba ahí, con su camisa abierta, caja de herramientas en mano. Nos saludamos con un gesto, sin palabras. Entró como si conociera la casa de memoria. Fue directo a la cocina. Mientras se arrodillaba frente al fregadero, su cuerpo a centímetros del mío, sentía cómo el aire cambiaba de temperatura. Yo estaba quieta, observando sus movimientos, su respiración, la manera en que sus dedos sostenían cada herramienta. «Pásame la llave inglesa», dijo desde abajo. Me agaché. Al extender la mano, sus dedos rozaron los míos. Otra vez. Un segundo apenas. Pero todo volvió a arder. Me quedé en cuclillas más de lo necesario. Lo miré desde otro ángulo. Él también lo hizo. Nuestros ojos se encontraron. No sonreímos. Pero algo se dijo en ese silencio espeso. Me levanté de golpe. Fui por un vaso de agua. Me apoyé en la encimera. Él seguía allí, trabajando, pero yo ya no podía distinguir si lo que temblaba era mi mano o el suelo. Terminó en media hora. Guardó sus cosas. Me miró. «Listo, no debería darte más problemas». Asentí. Fingí serenidad. Lo acompañé a la puerta. El sol de mediodía nos golpeó al salir. En ese instante, por un segundo, pensé en decir algo, en detenerlo, pero no lo hice. Cerré la puerta con suavidad, y su olor, mezcla de aceite, calor y algo más, se quedó en la cocina mucho después que él. Esa noche, mientras mi marido hablaba de planes,
de reformas, de presupuestos. Yo no podía escucharlo, porque en mi cabeza el grifo ya estaba arreglado, pero el verdadero problema apenas comenzaba. El domingo amanecí temprano, no por el mercado, no por la rutina, sino por una inquietud que me quemaba desde dentro. Caminé hasta la parada del autobús con la bolsa de tela colgada del hombro, sin pensar demasiado. Ni siquiera sabía si tenía todo lo de la lista. Solo quería salir de casa, respirar. Él estaba allí, apoyado en su camioneta vieja, con un vaso de café en la mano, la radio encendida y el brazo colgando por la ventanilla. Me vio. Sonrió apenas con la cabeza. Iba a seguir caminando, pero su voz me alcanzó. ¿Vas al mercado? Te acerco si quieres. No respondí al instante. Dudé. Sabía que debía decir que no, que eran solo 5 paradas, que no tenía sentido. Pero asentí. Subí. Dentro del coche olía a madera y algo más que no supe definir. No hablamos. Solo el sonido del motor y una emisora de rock suave llenaban el silencio. Y ese silencio no era cómodo. Era expectante. Sentí la vibración del vehículo en los muslos. El sudor pegaba la tela a la piel. Y aún así, no quería que el trayecto terminara. Entonces, él habló, sin mirarme. ¿Alguna vez has querido tanto a alguien que te costaba respirar? Sentí el golpe de esa frase como si me arrancara el aire. No supe si era una confesión o una trampa. Tampoco importaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Ahora mismo, respondí. No dijo nada. Su mano izquierda se deslizó hacia mi muslo derecho. Fue un roce torpe, sin presión, sin pretensión. Y yo no la aparté. No lo miré, pero incliné el cuerpo apenas, como si el asiento no fuera cómodo. No dijimos nada más. Cuando llegamos, me temblaban las piernas. Durante el resto del día, no podía dejar de pensar en ese gesto. No había sido un avance. Fue algo más primitivo, instintivo, un reconocimiento tácito de lo que ya estaba ocurriendo. El deseo no necesita testigos ni discursos. A veces, solo necesita espacio. Esa noche preparé la cena sin decir palabra. Mi marido hablaba del cambio de aceite del coche, de una reunión con su jefe. Yo asentía, lavaba los platos. Todo estaba en su sitio, todo menos yo. Al acostarnos, me abrazó por detrás, como hacía siempre, su mano en mi cintura, su respiración tranquila, y yo, con los ojos abiertos, imaginando otras manos, otras respiraciones, no por lujuria, por contraste, por lo que ya no sentía. El lunes por la tarde, lo vi desde la ventana. Estaba en su taller, moviendo cajas. Fui hasta el baño, me arreglé con más cuidado que de costumbre, sin exagerar, sin perfume, pero con una intención que no necesitaba palabras. Cuando salí al patio a tirar una caja vacía, él ya me estaba mirando. Me acerqué a la verja. Esta vez, con pasos más firmes. Él no se movió, solo me observó. ¿Te molesto si cruzo un minuto? No pregunté por qué, ni para qué. Él asintió, y yo entré en su terreno como si lo hiciera cada día. Me apoyé en la barandilla de su porche. No hablábamos, pero la tensión era tan densa que cualquier palabra habría roto el momento. Se acercó, lentamente, como si no supiera hasta dónde llegar. Yo no me moví. Cuando estuvo lo bastante cerca, me tomó de la cintura. No fue un gesto posesivo, fue una búsqueda, una pregunta sin voz. Esta vez lo besé yo. No duró mucho, pero fue distinto. Ya no era impulso, era entrega. Su mano en mi espalda, mi boca respondiendo, y el mundo alrededor, por fin, desapareciendo. Cuando nos separamos, ninguno habló. No hacía falta. Sabíamos lo que venía, lo que ya no se podía frenar. Volví a casa sin mirar atrás. Esa noche, mientras mi marido hablaba de una nueva cafetera, yo pensé que el verdadero café ya no lo tomaba con él. Pensé que lo que me despertaba por las mañanas no era el despertador, sino ese otro cuerpo que ya empezaba a ocupar espacio en mi mente, en mi rutina, en mi deseo. Y no sentí culpa, porque lo que estaba traicionando no era a él. Era a la versión de mí misma que había aceptado desaparecer. Y esa versión ya no existía. Pasaron 3 días desde el último beso. No lo había vuelto a ver, pero el eco de su presencia seguía en cada rincón de la casa. Mi mente revivía cada detalle.
El peso de su mano, la presión de su cuerpo, el silencio compartido, la intensidad de lo no dicho. Entonces, el grifo de la cocina volvió a gotear. Mi marido lo miró con esa mezcla de frustración y necesidad de controlarlo todo. Lo conozco bien. Odia no poder solucionar algo por sí mismo. Y ahí lo dijo. Voy a pedirle al vecino que lo mire. No tengo tiempo esta semana. Asentí sin mirarlo. No dijo, ¿te parece? Solo, voy a. Así es él. Y así soy yo cuando estoy con él. Alguien que asiente. Pero esta vez algo se movió dentro de mí. No miedo. Tampoco emoción. Fue una certeza. Él volvería a cruzar la puerta de mi casa. Y nada sería igual. Me vestí con atención. No para provocar, para controlar. Me sentía en un punto de no retorno y quería sentir que aún decidía algo. Blusa ligera, pantalón ajustado, un toque mínimo de perfume. Preparé la casa, no el escenario, mi ánimo. Cuando sonó el timbre, mi respiración ya no era la misma. Abrí. Ahí estaba, con la caja de herramientas en una mano, la camisa medio abierta y esa expresión neutral que no decía nada, y lo decía todo. ¿Dónde está el problema? No saludó, no hizo bromas. Fue directo, como si supiera que las palabras ahora solo estorban. Lo guié a la cocina. Se arrodilló frente al fregadero, medio cuerpo dentro del mueble. Yo me quedé a una distancia prudente, observando, fingiendo estar en otro lugar. Pero el sonido de las herramientas, la forma en que se movía, todo estaba diseñado para borrar esa prudencia. Pásame la llave inglesa, dijo sin girarse. Me agaché. Al acercarle la herramienta, nuestros dedos volvieron a tocarse. No fue un accidente. Fue una repetición exacta del primer contacto. Esta vez, no retiré la mano tan rápido. Lo miré. Él también giró el rostro. Sus ojos eran distintos. No había sonrisa. No había tensión. Solo reconocimiento. Ya lo sabemos. Me puse de pie. Fui por un vaso de agua. Me apoyé en la encimera, dándole la espalda, como si eso bastara para protegerme. Pero no me tocó. No se acercó. Terminó el trabajo con precisión, sin buscar más contacto, sin invadir. Y sin embargo, la cocina entera parecía haberse convertido en una zona prohibida. Listo. Ya no debería darte más problemas, dijo al terminar. Le agradecí. Usé un tono neutro, el más neutro que pude fingir. Lo acompañé hasta la puerta. El sol del mediodía le daba de frente. Y por un segundo, pensé en decir algo, en detenerlo, pero no lo hice. Cerré la puerta. Me quedé apoyada en ella, respirando hondo. Su olor, mezcla de aceite, sudor y algo más, flotaba en el aire. Y lo supe. Esa energía no iba a desaparecer. Iba a quedarse. Iba a crecer. Durante la cena mi marido hablaba de un colega nuevo, de una reunión de presupuesto. Yo respondía con monosílabos, pero mi cuerpo seguía atrapado en la cocina, en la tensión, en el calor que no tenía que ver con el clima. Esa noche se acercó a mí en la cama. Me abrazó por detrás. Lo hacía a menudo, pero esta vez mi cuerpo se quedó quieto. No por incomodidad, por comparación. Sus manos sabían el camino, pero ya no sorprendían, no buscaban, solo recorrían. Cerré los ojos, no para dormir, para no pensar, pero lo pensé. Pensé en otras manos, más rudas, menos familiares, y me descubrí deseándolas, no por lo físico, por lo que representaban, por la diferencia entre ser tocada y ser buscada. Me giré durante la madrugada. Él dormía profundamente. Yo no. Me levanté. Fui a la cocina. Bebí agua directamente de la botella. El ventilador seguía dando vueltas, pero el aire no se sentía fresco. Me asomé por la ventana. La luz del taller del vecino estaba encendida, y en ese momento supe que lo inevitable ya había empezado. El lunes siguiente, la tensión en casa era casi imperceptible, como una grieta que crece en silencio. La rutina seguía su curso, pero yo ya no era parte de ella. Fingía escuchar, cocinar, participar, pero cada palabra que decía mi marido me sonaba lejana, como si hablara otro idioma. Salí temprano a tirar la basura. No tenía prisa. Crucé el patio. La verja del vecino estaba abierta. No lo vi, pero lo sentí.
Me detuve. No pasó nada, ni una palabra. Solo esa incomodidad nueva, saber que ambos esperábamos algo y que ambos sabíamos que no debía ocurrir. Esa tarde recibí un mensaje de mi marido. El viernes vienen mis padres a cenar. ¿Te parece? Respondí. Claro, pero por dentro ya no tenía energía para fingir. Esa noche, mientras él dormía, bajé a la cocina. Me senté sola en la oscuridad. No estaba triste, estaba exhausta. No por lo que pasó con el vecino, sino por todo lo que no pasaba en mi vida desde hacía años. Lo comprendí. El problema no era el deseo, era la ausencia, la desconexión, la costumbre disfrazada de amor. Decidí hablar. Al día siguiente, mientras desayunábamos, lo miré con calma. Tenemos que hablar. Él bajó la taza. Me miró sin decir nada. Yo respiré hondo. No te he sido infiel, pero he cruzado límites que no debería. No me siento bien con eso. Tampoco contigo. Y lo más honesto que puedo hacer es detener esto antes de que todo se destruya del todo. No gritó. No se enojó. Solo preguntó. ¿Hay alguien? No como tú crees. Pero sí, hay algo que me hizo despertar. Algo que me hizo darme cuenta de lo dormida que estoy desde hace años. Silencio. Después habló. ¿Quieres separarte? Quiero entender quién soy. ¿Qué quiero? Y no lo voy a descubrir aquí, fingiendo. No fue fácil, pero tampoco fue una escena. Acordamos darnos un tiempo. Él se fue a casa de sus padres por unos días. Yo me quedé con la casa, los espacios, el eco del cambio. No hablé con el vecino. No lo volví a buscar. No hubo romance. No hubo fuga de película. Porque esto no iba de eso. Era un despertar, no un final feliz. Las semanas siguientes fueron silenciosas, lentas, difíciles, pero necesarias. Dormí mejor, cociné para mí, caminé sin destino, me sentí sola y al mismo tiempo libre. Un día lo vi, en la calle. Él también me vio. Nos saludamos con un gesto, nada más. No se acercó, yo tampoco, porque ya no era necesario. Lo que vivimos no fue amor, fue un espejo, uno incómodo, uno que me mostró lo que estaba ignorando, que me había convertido en espectadora de mi propia vida. Mi marido y yo asistimos a terapia de pareja unas semanas después, no para salvar el matrimonio, sino para cerrar con respeto. No hubo reproches, solo aceptación. Las cosas no siempre terminan por traición, a veces terminan por desgaste. Hoy vivimos separados, seguimos hablando. Hay respeto. No hubo guerras, no hubo escándalos. Y yo no volví a cruzar la verja del vecino, ni la emocional ni la física, porque entendí algo. No siempre se trata de elegir entre dos personas. A veces se trata de volver a elegirse a uno mismo.